Hola, bienvenidos a nuestra masterclass de hoy, mitos alimentarios en tiempos del COVID. Hoy tenemos para darnos esta clase a Beatriz Robles. Beatriz es una tecnóloga de los alimentos y dietista y nutricionista. Es experta en seguridad alimentaria y una experta divulgadora. Muchísimas gracias a todos por haberos apuntado a esta masterclass en la que os voy a hablar de los mitos alimentarios en tiempos del COVID-19. La verdad es que se podría hacer hasta un máster completo sobre este tema porque a lo largo de estos meses ha habido todo tipo de mitos sobre la capacidad de los alimentos, de los suplementos alimenticios para luchar, prevenir, tratar la COVID-19. Y sí que me gustaría, no vamos a entrar en todos ellos porque sería imposible, como digo, sería un máster, pero sí que me gustaría que saliésemos de esta masterclass con un par de ideas sobre por qué estos mitos triunfan y se aposentan y se enraizan en la sociedad, cómo podemos combatirlos y cuáles son esas señales que nos tienen que llamar la atención cuando estemos ante una información errónea o falsa directamente. Hay muchísimos tipos de información falsa, pero vamos a distinguir entre estos dos. La desinformación es falsa, información falsa, imprecisa o engañosa, que se diseña, se presenta y se promueve de forma intencional. Es intencionada para causar daño público u obtener beneficios. Y esto es clave. La intencionalidad en el caso de la desinformación es clave. Mientras que la misinformación, sería esa información engañosa o imprecisa compartida por un público que no la reconoce como tal. Y aquí está uno de los grandes problemas, que a veces lo que empieza como desinformación, que es intencionada, acaba como misinformación porque no reconocemos, no somos capaces de reconocerlo como una información falsa. Hay muchas formas de clasificar las noticias engañosas o la desinformación. Yo aquí os he puesto una infografía de la Autoridad para la Alfabetización de los Ciudadanos Europeos, el EABI, en el que clasifica 10 tipos de noticias engañosas. No hay una clasificación oficial, es una forma, sin más, de ordenarlas. Además las clasifica según su impacto y según la motivación, porque recordemos, hay una intencionalidad detrás de las noticias engañosas, hay una intencionalidad detrás de la desinformación. Puede ser propaganda, puede ser que hagamos clic en un link que nos va a llevar a una página en la que, por supuesto, va a haber publicidad y cuantos más clics, más ingresos por publicidad tiene, que sea contenido patrocinado, que sea una sátira y que se haga pasar por realidad. Y esto está pasando mucho. Medios satíricos que publican noticias que son falsas, son una broma y que, sin embargo, se reflejan en grupos de WhatsApp o incluso en otros medios de comunicación. Y esto ha pasado como si fueran reales. Y esto nos da una idea de hasta qué punto la realidad y la ficción están entrelazadas, se mezclan y a veces es verdad que la realidad parece superar a la ficción. Nos resulta muy difícil distinguir unas de otras. Y en el tema de alimentación entraría seguramente en el aspecto, y sobre todo cuando hablamos de la COVID, en el aspecto de un tipo de noticia engañosa relacionada con la pseudociencia, que está en la segunda columna. Y si veis la clasificación de impacto, qué impacto tiene en la sociedad, la desinformación en pseudociencia, y específicamente ahora estamos hablando de alimentación en la pandemia, de mentiras alimentarias en la pandemia, tiene un impacto alto sobre la sociedad. Contradice a los expertos, su motivación es el dinero y su motivación también puede ser política. Que os quede claro, la desinformación tiene una motivación detrás. Puede ser tan básica como querer notoriedad y salir en prensa o tan dirigida como una motivación económica o política. ¿Qué pasa? Que en alimentación, como en la mayoría de los ámbitos, ahora mismo sabemos, en una sociedad de la información, tenemos más información que nunca y la información que destaca
es la información hiperbólica. La información que llama la atención es la información que es exagerada, que se sale de lo normal. Decir que la obesidad es un problema no se sale de lo normal. Sin embargo, publicar cosas como que un alimento de determinada marca es muy peligroso para la salud, pues eso sí que se sale de lo normal, sí que nos llama la atención, sí que nos despierta. Como sabéis, hay bulos que se crean ex profeso y hay otros que son mitos y que se aprovechan posteriormente. Son creencias que vienen arrastrándose de tiempo y se aprovechan. Y ahora vais a ver ejemplos muy claros. Creados ex profeso. Pues, por ejemplo, este que habla de no tomes mayonesa de una marca concreta porque tiene EDTA y es peligrosísimo, te cambia el metabolismo. El EDTA es un aditivo, es un secuestrante de metales, se utiliza no solo en la mayonesa, sino en muchísimas conservas para evitar que cambie el color de la conserva, que se oxide, evitar oxidaciones y permitir que tengan un color normal, y es absolutamente seguro y está, por supuesto, analizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y autorizado en determinadas dosis y en determinados alimentos. Este sería un mito creado ex profeso. El mito de que el gluten es una especie de goma que va a pegar nuestros intestinos, incluso aunque no tengamos ninguna sensibilidad al gluten. Bueno, pues es un mito también que no tiene sentido, no tiene ninguna evidencia científica. O el bulo de que hay plátanos, también hay lo mismo con naranjas y con mandarinas, hay este bulo circulando por ahí, que dice que hay plátanos contaminados con SIDA y que tengamos mucho cuidado porque a lo mejor los encontramos en el mercado. Es falso, pero tiene una apariencia verdadera y está creado ex profeso. Y luego hay mitos aprovechados a posteriori, que el gran mito aprovechado a posteriori es el de los aditivos. Es un bulo, surgió hace más de 3 décadas como parte de un boicot a una industria alimentaria y se ha perpetuado hasta hoy. La industria alimentaria, que es víctima de esos bulos porque necesita utilizar aditivos, necesita utilizar conservantes, necesita utilizar espumantes, antiemulgentes o emulgentes, antiaglomerantes, perdón, o emulgentes. Y sin embargo, han encontrado ahí también un filón en el miedo a los aditivos para diferenciar su producto. Entonces nos encontramos en el mercado, todo esto son productos que encontramos en el mercado que aprovechan ese mito, ese bulo, y para colocarnos productos diferenciados porque no tienen artificiales, como si el origen de los aditivos tuviese algo que ver en su potencial toxicidad. No es así, es que los que están en la venta en la Unión Europea, los que se utilizan en la industria, no son tóxicos. Garbanzos sin EDTA, ese EDTA del que os hablaba antes, papillas sin porquerías, que te están diciendo pues que las de la competencia tienen porquerías, sea lo que sea, porquerías, ¿no? Ahí ya se les pasó un poco de frenada. Y boom, entramos ya en materia total con los bulos alimentarios y la COVID-19. Ha habido muchísimos. Luego, si queréis, en las preguntas seguro que podemos hablar de más. He escogido algunos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el del vino. El vino específicamente o el alcohol como forma de prevenir o quizá no dicho tan directamente, pero sí como que el virus no puede crecer en el alcohol. Bueno, evidentemente tampoco puede crecer en la lejía ni puede crecer en el gel hidroalcohólico y no por eso, bueno, algunos sí, pero no por eso nos ponemos a beber lejía, ¿no? Bueno, pues el mito de que el alcohol y el vino pueden tener un efecto contra el coronavirus. De hecho, aprovecho, he traído este vídeo que se publicó en marzo, en plena primera ola, de la Federación Española de Enología. Informa en un comunicado y tras debatir con representantes de la comunidad médica que la supervivencia de la COVID-19 parece imposible por la presencia de alcohol, el ambiente hipotónico, la presencia de polifenoles que impide la vida y multiplicación del propio virus. Es decir, a veces nos encontramos incluso
con este tipo de información. No está diciendo te va a curar o previene, pero puede contribuir a una mayor higiene de la cavidad bucal y de la faringe, que es donde anidan los virus durante las infecciones. Bueno, parece que la intencionalidad de este tipo de mensajes no se puede juzgar nunca la intencionalidad, o sea, es algo abstracto, pero bueno, yo creo que somos adultos y parece bastante clara. Hasta el punto que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo que emitir el 15 de abril de 2020, no específicamente a raíz de esta campaña, sino a raíz de todos los bulos que había en torno al alcohol, pues que lógicamente el consumo de alcohol no tiene ningún efecto positivo sobre la COVID-19, si acaso tiene un efecto negativo, porque puede ser proinflamatorio, que era uno de los problemas que se encontraban en los enfermos de COVID-19. También la OMS tuvo que hacer esta misma advertencia, que beber alcohol no te protege contra la COVID-19 y que puede ser peligroso. También hemos tenido bulos alimentarios en relación con el uso de complementos alimenticios y, de hecho, hubo una campaña muy fuerte en medios de comunicación a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, hablando de la lactoferrina como complemento alimenticio que podía curar el coronavirus y podía reducir la gravedad en las personas que estaban ingresadas. Esto lo hizo una empresa que, curiosamente, eran los que fabricaban complementos de lactoferrina, aseguraban que había un estudio, que habían hecho un estudio y que habían encontrado que los enfermos se curaban muchísimo antes y, por supuesto, era falso. La publicación de ese estudio tenía importantes fallos metodológicos. Los hospitales en los que supuestamente se había realizado no tenían constancia de esto y, bueno, os he puesto el segundo titular, el de la falsa solución contra el coronavirus, que un médico promociona a 120 euros el litro. Es un artículo de Ángela Bernardo en Cibio, en el que podéis encontrar toda la información sobre la lactoferrina y sobre la multa que se les aplicó por difundir que era anti-COVID. Pero claro, hasta que se les aplica esta multa de 90.000 euros, estuvieron sin stock prácticamente durante semanas porque literalmente se la quitaban de las manos la lactoferrina. Así que probablemente esos 90.000 euros, pues bueno, les habrán salido a cuenta, les ha compensado. Lo mismo nos hemos encontrado con complementos de vitamina C. Y, una vez más, AESAN hizo un comunicado en el que advertía que no existen complementos alimenticios que prevengan, traten o cursen la infección por coronavirus y, por lo tanto, no puede haber ningún producto en el mercado con tales declaraciones. Esto es simplemente lo que está haciendo aquí AESAN, es decirnos lo que ya está estipulado por ley. Los complementos alimenticios no pueden promocionarse como tratamiento contra ninguna enfermedad. ¿Por qué surgen este tipo de mitos o por qué tienen cierta verosimilitud? Porque es verdad que se están haciendo ensayos clínicos controlados, aleatorizados y de calidad con megadosis de vitamina C, con megadosis de vitamina D, para ver cuál es su efecto sobre el desarrollo de la enfermedad o sobre la prevención de la enfermedad. Pero estamos hablando de cuestiones completamente distintas. Una cosa es un ensayo bien diseñado y bien desarrollado metodológicamente, en el que se aportan cantidades muy elevadas de vitamina C o de vitamina D vía intravenosa y otra cosa, y que puede tener realmente un resultado, y otra cosa es que esto lo pudiésemos conseguir mediante pastillas, esto no, mediante complementos alimenticios, no fármacos. ¿Cuál es el problema de todas estas informaciones falsas? Porque muchas veces pensamos, bueno, mal no me hará. Yo me tomo la vitamina C, el complemento de vitamina C, que mira, oye, por si acaso, que a lo mejor tengo algún déficit o... Bueno, el problema, que lo hay, es que cuestionamos los mensajes oficiales cuando empezamos a creer en estas cosas y empezamos a creer que es más fiable lo que diga un audio de WhatsApp que lo que digan las autoridades sanitarias. Cuestionamos a los organismos de regulación, cuestionamos a la Agencia Europea del Medicamento, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuestionamos a las autoridades científicas. Nos parece que como la ciencia no tiene todas las respuestas,
quizá es porque están equivocados, quizá es que tienen intereses, quizá en una vuelta de tuerca muy loca es que son ellos los que están expandiendo la enfermedad o tienen ya la cura pero no quieren decírselo a la población, no se sabe con qué fin, porque se supone que los científicos también tienen familiares que pueden estar sufriendo la COVID y, bueno, no sé, son teorías locas, pero son teorías locas que calan. Y cuestionamos a los organismos de control. Dar información veraz es muy complicado porque requiere una estrategia de comunicación sólida, solvente, bien diseñada, porque la realidad es que tenemos que transmitir certezas. Las entidades entre referencia, las autoridades sanitarias, los científicos, tienen que transmitir certezas. Hay certezas y hay consensos científicos que son hechos, no son debatibles. Y siempre pongo esta imagen de a la ciencia no le importa lo que tú creas. Si hay un consenso científico, tenemos que decirlo. Si el consenso científico es que la vacuna del sarampión funciona y previene el sarampión y previene muchas muertes por sarampión, es que es así, no hay ningún debate. Y esto lo tenemos que saber, los hechos no son debatibles. Pero dar información veraz también consiste en transmitir la incertidumbre. Y con la COVID-19 todo ha sido transmitir la incertidumbre, porque sencillamente no teníamos datos. Lo estamos aprendiendo sobre la marcha, así que todo es incertidumbre y transmitir la incertidumbre es complicadísimo. Explicar por qué llegamos hasta aquí, por qué no sabemos más y hacer pronósticos sobre esa incertidumbre es muy difícil. Así que dar información veraz realmente requiere de una estrategia de comunicación compleja y además tendría que ser alineada en toda la comunidad científica y lamentablemente con la COVID-19 pues no siempre ha sido así. Y apelo a vuestro escepticismo cuando recibáis una información que pueda ser falsa o engañosa. Y escepticismo no es dudar de todo, no es pensar que toda la información que nos llega es falsa o pensar que nos la están intentando colar todos, desde las autoridades sanitarias a nuestro cuñado por WhatsApp. No es dudar de todo, es cuestionar la información que nos llega con un criterio. Y claro, lo más difícil que tenemos, el trabajo más difícil que tenemos por delante es tener ese criterio. Para verificar la información, actualmente hay muchas fuentes, hay recursos, hay plataformas. El International Fact-Checking Network es un proyecto independiente, internacional, al que se han adherido muchos medios de comunicación, que tiene un código de conducta para la verificación de datos, que es no tener partidismo político, tener una transparencia de las fuentes, en la financiación, en la metodología y en la corrección de errores. Y a este consorcio internacional, en nuestro país, de nuestro país forman parte Neutral y Maldita.es. Las plataformas, como os decía, ya están introduciendo sistemas de verificación, a veces aliados con plataformas de verificación y otros con sistemas de verificación propios. Y esta, por ejemplo, ha sido la forma de manifestar que hay información engañosa por parte, en este caso, del presidente Donald Trump. La propia plataforma dice que incumple las normas porque puede ser un comportamiento abusivo, porque puede ser engañoso, porque puede alterar unas elecciones o un proceso cívico. También tenemos numerosos recursos para contrastar la información por nosotros mismos. Por ejemplo, una imagen que nos llega. A veces nos llegan imágenes que están descontextualizadas y es muy peligroso una imagen descontextualizada. Pasó, por ejemplo, en el incendio de la Catedral de Notre Dame. Se empezaron a correr por las redes imágenes en las que había personas vestidas con indumentaria árabe, con el hijab, por ejemplo, saliendo de la Catedral de Notre Dame corriendo y daban a entender que era un atentado terrorista. Esa foto era real, pero no era de ese momento. Y eso es un ejemplo de cómo manipular la información manipulando el contexto. Si nos llega una foto así, podemos subirla simplemente, hacer una búsqueda inversa en Photo Forensics o en Google Imágenes, subimos la foto
y nos dice si está publicada de antes. Y si estaba publicada de antes de que se produjera esa noticia, evidentemente no ha podido pasar en ese momento. También otra forma de verificar la información es ver el tiempo que hacía en ese día concreto para ver si realmente es de ese momento. Si hay un accidente de avión y salen unas imágenes en un día súper soleado y sabemos que en esa zona ese día había una tormenta de espanto, pues es que esa información puede ser que el accidente fuera real, pero la información no es correcta y podemos confirmar el tiempo que hacía, por ejemplo, en AccuWeather o en Google Maps. Y es muy útil esta herramienta Wayback Machine porque nos permite ver capturas de pantalla de prácticamente cualquier página de Internet y son capturas de pantalla a lo largo del tiempo. Entonces, podemos ver si una página ha cambiado una información, por ejemplo, si había publicado algo y de repente ya no lo encontramos, probablemente está en este repositorio de datos, en el Wayback Machine, en forma de pantallazo. Tenemos que decidir qué vamos a hacer frente a la información. ¿Barreras contra la desinformación o soldados que contribuyan a la desinformación? Sabiendo cómo funciona la desinformación, ya podemos actuar como barreras. Y tenemos que saber que es normal sentir esa emoción, pero lo que importa es lo que hagamos a continuación. Compartimos esa información, se lo contamos a toda nuestra familia o hacemos o al revés, o buscamos, tratamos de verificar esa información y compartimos un desmentido, porque es determinante lo que hagamos y requiere desde luego un compromiso por parte de todos. Esa inmunidad grupal de la que tanto hablamos ahora, la inmunidad de rebaño, de la que hablamos en enfermedades infecciosas, también es necesaria para la información, ser las barreras en las que la información se detenga. Para concluir, siempre digo que no os creáis nada de lo que os he dicho, cuestionad la información siempre y buscad, por favor, buscad vuestro propio criterio. Muchas gracias. Nos dice Celia, ¿cuál es el bulo que consideras más dañino de los que se están expandiendo en relación a la COVID-19? No hay uno específicamente dañino como tal. En relación con la alimentación, sí que los hay más en relación con supuestos tratamientos, tipo el MMS, por ejemplo, y este tipo de tratamientos. Ahí sí que veo más peligro, mucho más peligro. En cuanto a alimentación, yo creo que el problema es general y es pensar que puede haber alimentos o complementos alimenticios que previenen, tratan o curan una enfermedad cuando esto no es así, pero ni para la COVID ni para ninguna otra enfermedad infecciosa. Desde luego, un buen sistema, un buen estado nutricional ayuda a que tengamos una buena respuesta inmunitaria. Otra pregunta de Gemma en este caso. Dice, ¿qué fuentes fiables nos recomiendas para contrastar la información acerca de la COVID-19? ¿La página web de la OMS, por ejemplo? Sí, en la página web de la OMS hay información actualizada y hay muchas iniciativas ya destinadas a contrastar esta información. Dos serían muy claras, las que os he comentado de Neutra y Maldita.es, que están dentro del consorcio internacional de verificación de la información, pero específicamente sobre COVID. Tenemos también la iniciativa Cochrane, Cochrane escrito con COCHRAN. La iniciativa Cochrane es una de las bases de datos fundamentales de medicina basada en la evidencia y han publicado mucha información en relación actualizada en relación a la COVID-19, o sea que ahí podemos encontrar incluso información destinada a población general para que sepamos la respuesta a estas preguntas sencillas como eso, si la vitamina D o el ajo o cómo tenemos que abrir las ventanas de casa, cuánto tiempo, pues esa información la podemos encontrar en Cochrane también. También hay un repositorio muy interesante de Oxford, de la Universidad de Oxford, en la que se recogen también a modo de
de pregunta-respuesta muy sencilla, pues varios de estos desmentidos o que incluso nos cuentan qué hay de verdad y hasta dónde se ha llegado y a partir de ahí que no es tan cierto, sobre lo que no hay evidencia. Así que yo diría un poco eso y, por supuesto, autoridades sanitarias, Ministerio de Sanidad, Agencia Española del Medicamento, los organismos de regulación, desde luego. Eso sin ninguna duda. La siguiente pregunta es de José. Dice, ¿ha habido bulos asociados a alimentos contaminados por COVID? ¿Podría llegar a extenderse el miedo de virus presentes en alimentos? Lo que hubo, sobre todo al principio, era muchísima incertidumbre sobre si la COVID-19 se podía transmitir a través de, por ejemplo, de los envases, de los alimentos, o a través de un manipulador que estuviera contagiado y al manipular el alimento estornudase encima, por ejemplo, tosiese y el alimento fuera contaminado y no se pudiera transmitir la enfermedad. Y ahí es verdad que rápidamente las autoridades de gestión de riesgo en la Unión Europea y en Estados Unidos, por ejemplo, salieron para explicar que no es una enfermedad de transmisión alimentaria y que una higiene correcta de manos, las buenas prácticas de manipulación que debemos llevar a cabo en nuestra cocina serían suficientes para evitar cualquier tipo de riesgo. Sí que ha habido varias noticias que en algún mercado de China se había encontrado restos de ARN del virus en salmón congelado, por ejemplo, procedente de Europa. Ha habido un par de noticias de este tipo, pero realmente no ha ido a más porque desde el principio la OMS ya dijo que la evidencia de que eso pudiera tener algún riesgo era muy baja, que era más probable que hubiera sido un problema en la manipulación y que en cualquier caso el riesgo de contagiarse era prácticamente nulo, era muy, muy bajito. En relación a lo que estás comentando, Ana nos dice, me he perdido al principio de la charla y no sé si lo has comentado, pero ¿no crees que la falta de fiabilidad respecto a los mensajes oficiales, en concreto en productos alimentarios, viene de las propias normas de etiquetado, en las que dan a entender que productos ultraprocesados son sanos? Sí. De hecho, seguro que se está refiriendo además a esas alegaciones de propiedades saludables y las declaraciones nutricionales que podemos ver en una galleta ayuda a bajar el colesterol, por ejemplo, o en un bollo relleno de chocolate, fuente de hierro. El hierro ayuda al normal desarrollo cognitivo de los niños. Podemos encontrar ese tipo de alegaciones en productos ultraprocesados y ahí sí que hay un fallo muy claro en la legislación. Está regulado por el Reglamento 1924 del año 2006. Hablamos de un reglamento de hace 14 años. Y ya en ese reglamento se preveía que precisamente para que esto no pasara, iban a desarrollarse los perfiles nutricionales. Es decir, se iba a establecer unos criterios en base a los cuales alimentos que fueran objetivamente insanos, había que establecer esos perfiles y ya se vería en cuáles serían los criterios, pero establecemos esos perfiles y alimentos objetivamente insanos no iban a poder llevar estas declaraciones. Estos perfiles tenían que haberse desarrollado en el año 2009. Llevamos 11 años de retraso. Se ha preguntado varias veces en la Unión Europea si se van a desarrollar y, desde luego, por el momento ni están ni se les espera. Claro, eso hay algunos expertos en legislación alimentaria que hablan de que esto ya sería un fraude de ley, ya afecta a todo el reglamento y, por lo tanto, dado que el reglamento preveía el desarrollo de perfiles nutricionales y esto no se ha hecho, todo el reglamento es inválido. Pero, por el momento, la legislación o al menos los legisladores no han tomado cartas en el asunto y seguimos sin perfiles nutricionales, así que parece que vamos a seguir así durante bastante tiempo. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Hasta luego.